Hay un artículo en el diario El País de Madrid donde dan cuenta de cómo el sábado pasado entraron 200 personas armadas, entre hombres y mujeres, a Parácuaro, en el estado de Michoacán, uno de los estados más violentos de México. El año pasado en Michoacán hubo casi 1000 homicidios. Por comparación, cosa que llama la atención, el autor del artículo, el periodista, da cuenta del número de homicidios en España, un país de 44 millones de habitantes el año pasado, y hubo 78. Repito, en todo el año 2012 en España, no en el 2013. El año pasado en Michoacán hubo casi 1000 homicidios. Dice que Michoacán ha sido tan violento, recuerda episodios como que en algún momento dejaron en un bar 5 cabezas decapitadas en el año 2006 en esa zona. Y el artículo se refiere al auge de los grupos de autodefensa, de los grupos paramilitares para enfrentarse a grupos narcotraficantes. Los de autodefensa también tienen que ver con el narcotráfico y se refieren a la familia michoacana y a los caballeros templarios. ¿Por qué no se puede resolver ese problema en Michoacán? Yo creo que habría que remontarse a los últimos quizá 25, 30 años para entender lo que está ocurriendo en Michoacán. Yo creo que el estado de Michoacán es el mejor, es un condensado, es un compendio que explica por qué los sucesivos gobiernos estatales y los sucesivos gobiernos federales han sido incapaces de hacer triunfar la estrategia anticrimen, antinarco. Yo recuerdo aún que cuando Felipe Calderón tomó posición como presidente de México, una de las primeras revelaciones que hizo para justificar el inicio de la guerra contra el narco fue confesar que el entonces gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero Cárdenas, se le acercó para decirle para confesarle que había perdido el control, que el narco se le había metido hasta la cocina. Entonces estamos hablando de un fracaso de gobiernos estatales que por cierto pertenecen a partidos de distinto símbolo, porque Michoacán estaba gobernado por el PRD, por el PAN y ahora por el PRI. Entonces yo creo que esto te demuestra hasta qué punto en Michoacán el Estado mexicano ha perdido la exclusividad sobre el uso de la violencia, se ha perdido todo control, todas las instituciones se han venido por debajo y ha quedado expuesto toda esta trama de corruptelas y de cómo los narcos, los distintos cárteles que se disputaron, no solamente ese estado, sino todo el territorio nacional, fueron capaces de ir corrompiendo a todas las instituciones, porque los carteles fueron lo suficientemente hábiles, no solamente para hacerse con el control de uno de los principales puertos de ingreso al país, el puerto de Lázaro Cárdenas, que es donde ingresaba toda la cocaína y la droga que venía, por ejemplo, desde Colombia, luego cruzaba todo ese territorio y de ahí iniciaba su marcha hacia el norte, es decir, hacia la frontera con Estados Unidos. Yo creo que es muy triste comprobar que a estas alturas, ya 3 sexenios prácticamente, y no se ha podido derrotar a esta guerrilla. Y son los ciudadanos los que en su desesperación se han visto obligados a tomar las armas. La creación de estos grupos de autodefensa, a mí me recuerda mucho estas películas antiguas de Akira Kurosawa, Los 7 Samuráis, cuando los pueblos desesperados porque nadie los puede proteger, contratan, ¿no?, a sicarios, contratan a personales, 7 hombres para que lo salven de este horror, de esta tragedia. Y se debe precisamente a la ausencia del Estado. A la ausencia del Estado. Y el peligro también es que ojalá fuera solamente Michoacán, sino que esto ha contagiado todo. Se ha ido contagiando el contagio de la violencia derivada del narcotráfico a otros estados colindantes, y hemos visto incontables historias en los medios, e incluso secuestran a inmigrantes también que van pasando rumbo al norte, también para alimentar ese negocio que mueve miles de millones de dólares al año. Ojalá, o sea, no es poca cosa. Entonces, cuando tienes esa cantidad de poder, es muy fácil venir a corromper a un policía o a un político, un líder político, para que se haga de la vista gorda y permita ese tipo de actividades ilícitas. O sea, es bastante lamentable. A propósito, ayer domingo en el diario The Washington Post apareció una columna escrita por Elliot Abrams, un hombre que fue subsecretario para asuntos del hemisferio occidental de América Latina en tiempos del presidente Ronald Reagan. Estuvo vinculado en cierto modo al famoso y horrible escándalo de Irán-Contras. Sí. Pero lo cierto del caso es que Abrams, en este artículo titulado en la edición impresa Under Siege, es decir, sitiado, bajo un sitio, se refiere a Centroamérica especialmente. Y dice que Centroamérica está metida, naturalmente, entre México al norte y Colombia al sur,
que la lucha contra el narcotráfico en Colombia ha tenido cierto éxito. En México no tanto, pero digamos que las autoridades avanzan, pero señala Abrams que Centroamérica, ella está en Nicaragua, que es su país, está sumida en un problema de magnitudes colosales porque el narcotráfico está muy enraizado allí. El 87% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Honduras, cocaína que llega del exterior pasa por Honduras. Y dice además que hay peligro de que en algunas elecciones, se refiere el señor Abrams en concreto a la elección que tendrá lugar en febrero presidencial en El Salvador, dice él que puede ganar Salvador Sánchez Serén, un hombre del Frente Farabundo Martí, del mismo partido del presidente Mauricio Funes, del presidente actual, pero señala Abrams, por ejemplo, que la mano derecha, según informes de inteligencia del señor Sánchez Serén, José Luis Merino, puede estar vinculado con grupos subversivos y con grupos de narcotráfico. Dice que Centroamérica está en peligro. ¿Cómo vio ese artículo usted? Bueno, a mí me pareció, lo leí y me pareció tendencioso, sin fundamento y peor, sin ofrecer soluciones, porque nada de lo que este señor está diciendo es nuevo. Ya se sabía que en Centroamérica corría el peligro de convertirse de puente del narcotráfico procedente de Sudamérica. Bueno, en el mismo Colombia también sucedió que cuando se controlaba una zona aparecían por otro lado. Pues lo mismo está ocurriendo en Centroamérica. Atacas por aquí, salen por allá. O en el Caribe, donde también se ha extendido el problema del narcotráfico. A mí me decepcionó bastante y bueno, y sabiendo que este señor es del ala conservadora del partido, me pareció un análisis muy poco acertado, muy tendencioso. Me acuerdo que con las primeras elecciones del Frente Farabundo Martí en El Salvador, Arena y grupos afines se empeñaron en meter en miedo a la población, diciéndole que si ganaba el frente se iba a ir todo al carajo, la economía se iba a hundir, Estados Unidos iba a romper relaciones, es decir, les quisieron meter miedo a la población y afortunadamente nada de eso ocurrió, porque vimos a un gobierno decidido a tener mejores relaciones con Estados Unidos y de hecho el informe que saca anualmente el Departamento de Estado dijo que la colaboración antidrogas en Centroamérica ha estado bastante bien. Sí hay problemas en algunas zonas, sí hay problemas de seguridad, pero que en general la cooperación antidrogas ha sido buena. Así es que esos temores de los que él está hablando en realidad no se han materializado. Pero lo peor para mí es que él tampoco está ofreciendo soluciones. ¿Cuál es la solución? Si ves que esta región está sucumbiendo al problema del narcotráfico, habría que analizar por qué y ofrecer soluciones. Yo creo que aquí estamos, es desafortunada y no solamente, by the way, por cierto, que sea solamente un conservador en general. Desde el gobierno de Estados Unidos, desde la administración, desde Bush y ahora Obama, siempre ha habido un problema de enfoque para entender el conflicto, el problema. Yo me recuerdo aún como cuando Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, en una cónclave que tuvo en Naciones Unidas con gobiernos europeos y del área para resolver el tema del conflicto de la violencia creciente que había en América Central, propuso la construcción de una cárcel modelo de alta seguridad manejada por instituciones privadas. Entonces, Dios mío, ¿cómo? Y seguimos con un problema de enfoque. Es decir, vamos a resolver el tema por la vía militar, vamos a construir cárceles de alta seguridad. Mano dura. Mano dura. Eso es lo desafortunado. Bueno, con respecto a México, me devuelvo un minuto para expresar mi sorpresa nuevamente a lo parecido que es la situación en México a lo que fue Colombia en los 80s y el desenlace tan triste que si sigue ese mismo camino va a tener, porque lo que empieza, como dice Jaime, como desesperación ciudadana, termina convirtiéndose en una capa más de violencia y en una capa más financiada por alguien ilícito, seguramente en la medida que se formalizan estos grupos paramilitares. Sobre el artículo de Abrams, a mí me pareció rescatable, primero, el hecho de que hace un señalamiento muy claro de lo que es el narcotráfico como un negocio transnacional. Yo no sé por qué ahora en las cumbres presidenciales y sobre todo cuando se trata de Estados Unidos nadie quiere tocar el tema del narcotráfico, siendo que es uno de los problemas más serios de la región y uno de los que más impacta el desarrollo económico de toda América, incluyendo los Estados Unidos. Y hablan de los derechos humanos y de educación y tecnología y no tocan un tema muy importante que es el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ha sido un fracaso rotundo. Y con respecto a
la intervención de Estados Unidos, Abrams en el artículo menciona el éxito relativo de la Comisión Kissinger, aquella comisión bipartidista que se formó en los 80 supuestamente para crear una solución en Centroamérica. Resulta que como todo, y con el enfoque de Estados Unidos, fue una comisión que dio una solución militar, sí, y que nunca se ocupó de los temas de desigualdad, de libertades civiles, de construcción de democracia. Ahora que Estados Unidos parece haber cambiado su enfoque de su política exterior, sobre todo en América Latina, a estos temas, digamos que se llaman temas blandos, yo creo que Estados Unidos no sabe hacer eso. Ellos saben intervenir militarmente en los países y no tienen una capacidad, ni una experiencia, ni unos casos de éxito que demuestren que otro tipo de intervención son Pero lo curioso también es que dentro de Estados Unidos, y esta es una queja válida, legítima, que han tenido todos los países de la región, es que este narcotráfico, este crimen transnacional, se alimenta por el consumo de los estadounidenses. Ahora, Estados Unidos sí ha reconocido que hay que bajar el consumo para poder reducir el poder de estos carteles de la droga. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado? Cambiar el enfoque a enfoque de programas de prevención, tratarlo como la drogadicción como una enfermedad, no estar encarcelando a los que tienen ofensas menores, etcétera. Está por verse si eso a largo plazo va a tener efecto también, porque lo que tenían antes no ha funcionado tampoco.